2021 fue un año increíble para los inversores, ya que tuvimos resultados bastante por encima de la media. Por ejemplo, en Standard & Poor's 500 tuvimos un crecimiento de 27%, mientras que el Nasdaq y el Dow Jones crecieron en el entorno del 20%. Y ni que hablar que en el mundo de las criptomonedas también fue un año increíble, con el Bitcoin creciendo un 70%, Ethereum creciendo a triple dígito, y en el mundo de las altcoins hubo monedas que crecieron en el entorno de los miles de por ciento, así que fue realmente un año increíble. Y los resultados de este año no fueron aislados, ya que en 2020 también hemos tenido crecimientos bastante importantes, lo que hace que muchos inversores se pregunten si 2022 va a ser un año similar en cuanto a resultados o si deberíamos esperar resultados un poco más alineados a la media. La realidad es que ni yo ni nadie tenemos la bola de cristal como para poder decir a ciencia cierta si este año va a ser igual, mejor o peor que los anteriores, pero sí hay algunos puntos que tenemos que tener claros para entender qué está pasando en el mundo y poder sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en este video, así que si te gusta no te olvides de darle un like, que me ayuda muchísimo, y también comentar abajo y suscribirte y activar la campanita. Los pocos días que llevamos de 2022 y los últimos días de 2021 nos han mostrado que los mercados no siempre crecen, y esto es súper importante tenerlo claro porque justamente en 2020 y 2021 fueron años donde ingresaron a los mercados bursátiles y al mercado de las criptos muchísimas personas que antes no invertían y lo único que conocen es crecimientos en el mercado y no han vivido todavía una corrección importante o una crisis como para entender que no siempre los mercados crecen, y sin dudas que no crecen al ritmo que han crecido en los últimos años. Por eso es clave siempre que podamos mirar cómo fue el resultado pasado del activo en el que estamos invirtiendo, sea una cripto, sea una acción, sea un índice, y entender qué tipo de correcciones ha tenido en el pasado para saber si lo que estamos viviendo en estos momentos, donde cae un poco, es algo normal o si es algo de lo que deberíamos preocuparnos. En los últimos días me han llegado bastantes mensajes preguntándome si considero que es un buen momento para entrar al mundo de las cripto, porque por ejemplo el Bitcoin ha caído cerca de un 15%, lo mismo con Ethereum, y también pasó lo mismo en el mercado bursátil. Las principales acciones e índices han caído y la gente me pregunta si creo que es un buen momento para entrar. La realidad es que personalmente no sé qué va a pasar en el futuro, y seguramente ningún economista y ningún inversor pueda decir con certeza qué es lo que va a pasar, porque actualmente estamos viviendo un momento en la economía donde hay varios factores que están fuera del control de los inversores, que pueden hacer que el mercado vaya para arriba o vaya para abajo. El primer punto que está generando incertidumbre en los mercados es el tema de la inflación en Estados Unidos, que está actualmente en récords históricos de los últimos años. Está cerca de un 7% de inflación, lo que es muchísimo para un país que en general maneja de un 2 a un 3% de inflación, y eso preocupa a muchos inversores y a muchas empresas y demás, y por eso es que el mercado está tan volátil según las noticias que salen respecto de la inflación. Esta inflación en Estados Unidos es el resultado de muchas de las acciones que se tomaron durante la pandemia. Por ejemplo, se imprimió muchísimo dinero para dar estímulos a personas y empresas para que pudieran básicamente subsistir cuando no había tanta demanda de sus productos o no tenían trabajo las personas. Por eso el gobierno imprimió dinero para dar a las personas, y también se da por el segundo punto que vamos a hablar ahora, que genera mucha incertidumbre en los mercados, que es el tema del abastecimiento y la logística, que ha tenido muchísimos problemas en los últimos tiempos, y eso hace que al haber menos producto los precios suban, y eso también genera muchísima inflación. Respecto a la cadena de suministro, seguramente todos hemos visto las noticias que en 2021 estuvo muy complicado, porque no solamente hubo problemas estrictamente logísticos de mover cosas de un punto al otro, al haber menos vuelos que pueden llevar productos, se complicó un poco enviar productos de modo aéreo, y también pasó lo mismo en el modo marítimo, porque al haber fábricas cerradas y menos comercio en general en el mundo, ha generado que los contenedores se muevan menos de lo que se movían antes, y eso hizo que subiera muchísimo el precio de enviar mercadería. Esto genera problemas de abastecimiento, de que no hay productos, y obviamente al no haber productos sube también el precio, generando inflación. Y el segundo problema dentro del rubro logístico fue que al haber tantas fábricas cerradas en 2020 y 2021 hubo menos producción de algunos productos, especialmente en la parte de microchips y semiconductores. Hubo un problema importantísimo porque se produjeron menos, y también al mismo tiempo hay muchos productos que antes no llevaban microchips que ahora sí llevan. Por ejemplo, antes de repente una heladera no se conectaba a internet y no precisaba determinados chips, y ahora sí lo hacen y se requieren. Entonces ha habido una falta muy grande que hizo que los precios subieran muchísimo en este tipo de productos. Y
Y obviamente el tercer factor que está afectando todas las inversiones es el tema de la pandemia, el tema del COVID, que realmente al día de hoy no sabemos cuánto más se va a estirar en el tiempo. Hay unos inversores y personas que creíamos que iba a quedar en 2021 o que en 2022 iba a ser bastante leve sus impactos, pero estamos viendo con la nueva variante que no es el caso, que esto va a seguir, y de hecho los casos en el mundo están subiendo a pasos agigantados y no parece que vaya a terminar, y esto hace que los inversores no sepan si realmente en 2022 va a volver el comercio y, por ejemplo, las aerolíneas, los cruceros, restaurantes, hoteles, si van a volver a su total normalidad y podemos esperar un crecimiento y una recuperación total del mercado, o si va a ser un año de nuevas variantes y demás que hagan que se cierren fábricas de vuelta, que la gente no viaje, que la gente no gaste y demás. Entonces es realmente una incertidumbre y tenemos que estar atentos a ver qué pasa con esto para saber qué va a pasar con los mercados. Entonces, estos tres factores que veíamos antes son los que van a determinar bastante el futuro de las inversiones, tanto bursátiles, tanto de bonos, tanto de criptomonedas y demás, porque depende de qué pase con la logística, qué pase con la pandemia y qué haga Estados Unidos para controlar o no su inflación, va a dictar el futuro de nuestras inversiones. Por eso tenemos que estar atentos a todas las noticias que pasen de estos tres factores para entender y para hacernos una idea personal de hacia dónde creemos que va a ir el mercado, para poder ver si queremos invertir todo ahora o guardarnos un poco más de efectivo para poder seguir invirtiendo a medida que esto siga cayendo. Teniendo en cuenta entonces los factores anteriores, les voy a contar cómo voy a invertir yo personalmente mi dinero en este año, pero esto no quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo, porque hay algunos motivos por los que yo voy a hacer algunas cosas que se los voy a explicar que no tienen por qué ser igual para ustedes. En primer lugar, como concepto general, les diría que lo mejor que podemos hacer es apegarnos a nuestro plan de inversión que nos hayamos trazado anteriormente. Por ejemplo, si dijimos voy a invertir todos los años un 50% en Standard Poor's 500, un 15% en mercados emergentes, un 10% en mercados internacionales, un 10% en cripto, lo que sea, apegarnos a ese plan y no marearnos con todas las noticias que van a aparecer, porque va a haber muchísima información este año. Entonces, apegarse al plan siempre está bueno y siempre da buenos resultados. Lo importante de tener un plan definido es que si estamos invirtiendo y vemos que nuestro portafolio empieza a caer y cae semana tras semana, mes tras mes, lo bueno es que si seguimos con el mismo plan, vamos a seguir comprando y vamos a bajar el precio promedio, lo que siempre digo del dollar cost averaging, que básicamente compras acá y después la semana siguiente compras de vuelta, o el mes siguiente, y compras y compras y compras, y en el promedio te va a quedar un precio muy bueno, lo que es muy recomendable. Dicho esto, yo sí voy a hacer algunos cambios que les voy a contar ahora. Hasta ahora mi portafolio consistía de un 60% aproximadamente de la cartera estaba en ETFs que replicaban índices, tanto Standard Poor's 500, que era el que más tengo, que es el que más tengo, y también algunos ETFs de mercados internacionales y mercados emergentes y demás, y después un 40% aproximadamente estaba en acciones individuales, que tenía cerca de unas 20 empresas, o sea, unas 20 acciones que tenía dentro de mi cartera, y esto es lo que voy a cambiar y voy a modificar para 2022. La realidad es que si bien me encanta y me apasiona poder leer noticias de compañías, leer balances, entender qué está pasando y demás, al día de hoy, como tengo este canal que lleva bastante tiempo en filmar, editar, pensar los videos, también las consultorías que doy a personas, hacer contenido para el resto de las redes y demás, lleva bastante tiempo, y es un tiempo que antes dedicaba a poder analizar e informarme de las empresas en las que invertía, que es un tiempo que hoy en día no tengo. Entonces un poco voy a simplificar mi portafolio y quedarme sí con algunas acciones de las que más convicción tengo y de las que más leo noticias y más estoy informado de qué está pasando. Realmente hoy no tengo el tiempo de poder estar al tanto perfectamente de todo lo que pasa en 20 compañías, pero sí puedo tener el tiempo de leer qué pasa en las 7 u 8 que más me interesan, que son las que más tengo dinero también invertido. En realidad tengo 20 acciones, pero no está repartido el dinero exactamente igual en 20. Realmente tengo bastante foco en 5 o 6 empresas, y el resto tengo un poco que realmente no es necesario que lo tenga hoy, porque si no sé qué está pasando, realmente es mejor que no esté metido en eso y que invierta directamente en las que sí puedo analizar, o directamente en ETFs, que es lo que voy a hacer. Todavía no hice este cambio en mi portafolio, pero seguramente las empresas que me voy a quedar sean las que he comentado una vez que tengo, que son las que más me interesan y más confío, que son por ejemplo Tesla, que saben que soy un gran bull de Tesla y no pienso vender esta acción. También me voy a quedar con Facebook, que creo que tiene una oportunidad muy grande en el futuro, sobre todo por el metaverso y por todas las redes que todos conocemos. También me voy a quedar con Google, con Amazon,
con algunas empresas así principales, y después el resto, todo mi dinero de este año, más que nada lo voy a invertir en ETFs. Voy a seguir con Standard Poor's 500 para hacer dollar cost averaging. Si sigue bajando, voy a seguir comprando, y si baja más, voy a comprar más. Y también no voy a descuidar la compra de ETFs de mercados emergentes y mercados internacionales, porque justamente si hay incertidumbre en Estados Unidos respecto a su inflación y qué haga la Fed para poder controlarlo, realmente está bueno poder tener exposición a otros mercados que quizás les vaya mejor que Estados Unidos. Y el otro cambio importante que voy a hacer este 2022 en mi portafolio va a ser poner un poco más de foco y un poco más de porcentaje de mi portafolio a las criptomonedas, que hasta ahora tenía más o menos entre 1 y 3%, varía según el precio y la cotización de las monedas, pero tenía más o menos eso, que no era demasiado. Y cada vez que estudio un poco más y me informo un poco más, que estoy la verdad que leyendo bastante e informándome cada vez más sobre criptos, cada vez me convenzo más y creo que merecen un porcentaje más grande dentro de mi cartera. Este año voy a apuntar quizás a seguir comprando estos activos, sobre todo ahora que están de oferta, como quien dice, y voy a seguir comprando a medida que vayan bajando, y si siguen subiendo también voy a seguir comprando. Voy a apuntar a tener entre un 8 y un 9% en criptomonedas. Y por fuera de lo que es la renta variable, que es básicamente el 100% de mi portafolio al día de hoy, voy a tratar de poner un poco en renta fija. Voy a tener un cierto porcentaje, no muy grande, de menos de 10% de mi portafolio, que voy a poner en renta fija o relativamente fija. Por ejemplo, puede ser inversión en ganado, puede ser la compra de cheques y demás, cosas que me den un cierto porcentaje de renta fija para también nivelar un poco mi portafolio y tener cierta porción alocado en esto. Entonces, en resumen, mi estrategia personal de inversión para 2022 va a ser un poco simplificar la cantidad de activos en las que invierto y poder apegarme a un plan diseñado estratégicamente, y creo que eso me va a traer buenos resultados, no importa qué pase en los diferentes mercados. Si te interesa el mundo de la inversión, te dejo acá un video que te puede interesar, donde hablo sobre mis predicciones de Tesla, sobre si creo que es un buen momento para comprar o si es mejor vender las acciones de Tesla, y también no te olvides de darle like y suscribirte a este canal para más videos.